Restauración presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Qué lindo es Jesús. Damos gracias, Rey, por el privilegio, por la oportunidad que nos concede en esta hora de compartir con todos ustedes este maravilloso culto de adoración a Dios. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 12. Gloria a Jesús. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor, por estas palabras. Pedimos, Señor, que sea usted poniéndole mis labios para compartir con este pueblo, Señor. Que mis hermanos, Dios mío, puedan abrir sus oídos espirituales y que puedan entender la intención, Señor, de este mensaje, Señor. Para que estemos, Dios mío, alerta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Qué lindo Jesús. Dios es bueno. Alabado sea Dios. Como en los días de Jeremías. Gloria al Señor. Hablar de los días de Jeremías es hablar de tiempos difíciles, espiritualmente hablando. Pero Dios tiene que levantar a este profeta, a este hombre de Dios, y aunque con negativas en un momento dado, porque le dice al Señor que él es un niño, el Señor le da una palabra convincente y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aleluya. No temas delante de ellos, complementó la palabra el Señor, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Este hombre comprometido con Dios, el pueblo es una apostasía aberrante, una ignorancia espiritual, donde los principios de Dios habían sido menospreciados. El Señor levanta al profeta Jeremías con un mensaje de alerta, con un mensaje de reprensión, con un mensaje de corrección para el pueblo, entendiendo que el pueblo que tenía que enderezar sus pasos, entendiendo que el pueblo tenía que volverse a las sendas antiguas, porque el pueblo no andaba conforme a la voluntad del Señor. Y podíamos nosotros, y no voy a centrarme en los tiempos de Jeremías, pero quiero hablar como los días de Jeremías, comparando la época actual con la de Jeremías. El Señor le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria al Señor. Hermanos, hoy en día, como en los tiempos de Jeremías, donde los sacerdotes, donde los líderes, donde los profetas profetizaban paz en medio del juicio, cuando la guerra ya venía de camino, cuando el juicio de Dios iba a cumplir con el pueblo, estas personas le profetizaban paz al pueblo, diciéndole que todo estaba bien, que no se preocupase por lo que había de venir.
El Señor sabe que se está hablando mentira. Allí los niños eran codiciosos, desde el más chico hasta el más grande, todos seguían la avaricia. Los profetas allí profetizaban con hechos, por dinero, hermano. Los sacerdotes también eran engañadores en la época de Jeremías. Y el Señor está viendo lo que está sucediendo. Y esto hay que ponerle un cese porque el pueblo no estaba recibiendo una palabra verdadera. Y Dios tiene que levantar un hombre con una palabra verdadera, como hoy en día Dios va a levantar a muchos Jeremías para dar una palabra verdadera al pueblo. Porque el pueblo del Señor está siendo engañado con mensajes totalmente torcidos, que no están conforme a la palabra de Dios, y muchos lo están creyendo que son buenos. Y el pueblo estaba muy pendiente de las palabras de los profetas y escuchaban a los profetas. Por consiguiente no se apercibían del peligro que venía, porque todos los profetas profetizaban bien. Los profetas profetizaban paz, todo estaba en armonía. Sin embargo, el dedo de Dios estaba señalando a Israel, la situación de Israel, y el Señor no quería que el pueblo pasase por alto la advertencia de parte de Él. Y es por esto que levanta a Jeremías con un mensaje verdadero, con un mensaje no comprometido con los hombres, sino con Dios. Y quiero decirle, hermanos, que hoy en día, cuando vemos lo que está sucediendo, sabiendo nosotros que estamos viendo los tiempos finales, y que la primera señal que el Señor nos dio fue el engaño religioso, ¿cómo es posible que estemos hablando de tanta bendición, de tanto avivamiento, y hemos dejado a un lado el arrepentimiento, hemos dejado a un lado la humillación, hemos dejado a un lado, hermano, la santidad, hemos dejado prácticamente la esencia y los fundamentos del Evangelio de Cristo? Y esto tiene que preocupar al Señor, como tiene que preocuparle a usted. Y el Señor me inquieta, hermano. Usted dirá, pastor, y que usted siempre predica de la misma línea, lo mismo. Es que el pueblo no despierta, es que el pueblo no se da cuenta de lo que estamos viviendo hoy en día. Y muchos, el enemigo, hermano, nos va a sorprender, nos va a tumbar la cabeza. Y a otro el Señor va a venir a buscar a su pueblo y nos vamos a quedar. Gloria al Señor. Y es que se ha torcido el mensaje hoy en día, lamentablemente. Y nada más estamos hablando de muchas bendiciones y muchos congresos y milagros y esto, pero busque los milagros a ver si es verdad. Gloria al Señor. Y empujando a los creyentes a una percepción errónea del evangelio, de un evangelio solamente centrado en la prosperidad y el materialismo. Amén. Donde la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y hay muchos, hoy en día, muchos predicadores que el diablo lo ha ungido para predicar herejías, para torcer el mensaje y la gente creerlo. Y yo espero que Dios tenga misericordia de esos predicadores, que la misericordia de Dios lo alcance. Son muchas aberraciones que hoy en día se están haciendo en los altares. Y el pueblo no está percibiendo lo que está sucediendo. Estamos hoy en día como la historia, la fábula, allá en Hamelin, una ciudad de Alemania. Ustedes han oído ese cuento, una fábula, una historia, se dice que es una leyenda, que hay escrito de eso, aparece de que sucedió algo similar. Sobre el flautista de Hamelin. Esta ciudad, dice la leyenda, que en un momento dado aparecieron un grupo de ratas que estaban acabando con todo en la ciudad. Con todo estaba acabando. Y el pueblo estaba preocupado por la situación. Óyame, y estaban buscando la manera de cómo matar todas estas ratas. Hasta los gatos estaban saliendo huyendo de tantas ratas que habían. Bendito sea Dios. Y se dice que el pueblo buscó la manera de cómo exterminar y no pudieron. Fue como una plaga que se metió en aquella ciudad, en aquel pueblo. Y dice la leyenda que apareció un flautista
Y el flautista le dice que él estaba dispuesto a echarlo si por lo menos le daban una recompensa. Dice la leyenda que le ofrecieron unos 100 monedas de oro. Y el hombre, hermano, dijo que ese mismo día iba a acabar con todas las ratas. Eso dice la leyenda. Y este flautista cogió su flauta y comenzó a tocar una melodía, hermano. Y las ratas comenzaron a salir de los rinconcitos de las cuevas y comenzaron a seguir al flautista de Hamelin. Y él con su melodía, y las ratas lo rodearon, lleno de ratas. Todo el mundo estaba sorprendido con lo que estaba pasando. Y cuando están todas las ratas que salieron de cada rinconcito, hermano, el hombre comenzó a tocar su melodía y se fue por el camino, y las ratas iban detrás de él. Y todo el mundo está sorprendido por lo que está pasando. Y el hombre se decide ir hacia el río. Y el hombre se mete con dirección al río, hermano. Y las ratas también. La única diferencia que el hombre sobrevivió y las ratas se ahogaron. Y allí fueron exterminadas todas las ratas. Amén. Cuando el hombre va a buscar su recompensa, ¿sabe qué sucedió, hermano? Que aquellos del pueblo, los negociantes, los comerciantes que estaban allí, se negaron a dar la recompensa a este hombre. Al ver que la ciudad estaba limpia, dijeron, no, ya, váyase por su camino. Yo no lo necesitamos, porque hay gente malagradecida, hermano. Bendito sea Dios. Pues eso pasó con el pueblo. Y en una fecha, ellos estaban celebrando una fiesta santo a Pablo. Estaban celebrando una fiesta a Pablo, a Pedro, a Pablo, a Juan. Dice la leyenda por ahí que esto se dio el 26 de junio de 1284. Y dice que este hombre volvió a la ciudad. Y mientras estaba el pueblito allí celebrando su fiesta, el hombre cogió su flauta y comenzó a tocar. Mientras ellos estaban allí, a los santos, oiga bien, ¿sabe quiénes le siguieron? No fueron las ratas, porque había acabado con todas las ratas. Un promedio de 130 niños comenzaron a seguir al flautista. Y mientras él tocaba la melodía, los niños estaban embrujados, hipnotizados, y seguían al flautista. Dice la historia que estos niños jamás en la vida regresaron al pueblo. Jamás sus familiares lo vieron. La fiesta, la celebración se convirtió en tristeza, en dolor, porque desaparecieron de la ciudad. Data la historia, la leyenda, y dice que posiblemente estas personas, esos niños, fueron a colonizar otras áreas. El asunto es que jamás volvieron. Esa fue la venganza del flautista de Hamelin. Porque no le pagaron. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Que hoy en día hay muchos flautistas de Hamelin hoy en día en los altares y en los púlpitos, con sus melodías de lo que el pueblo quiere escuchar. Y muchos están hipnotizados, están ciegos, están embrujados, que no entienden el mensaje de Dios, que no entienden el verdadero evangelio de Cristo. ¿Cuál es? Y se están matando hasta por la mentira, defendiendo la mentira ante la verdad de Dios y rechazando mensajes como este que estamos predicando, porque no le conviene. Gloria al Señor, aleluya. Así hay muchos que han salido, hermano, y estamos cogiendo el evangelio con aspiraciones personalizadas, con una meta que yo me trazo de ser grande en el evangelio. Desde que vengo al evangelio pensando en ir a las naciones y esto, ese no es el evangelio. Esa no es la cosmovisión cristiana. Eso no es lo que enseña el maestro.
No es eso lo que enseña la Biblia, iglesia. Y hay gente que se están dejando meter esto en la cabeza. Y eso es lo que predican, y eso es lo que enseñan, y de eso es que hablan. Bendito sea Dios. Ay, Jehová, ten misericordia. Y estamos guiando a un pueblo, hermano, hacia un horizonte que nunca van a llegar. Porque siempre quedará lejos, porque no está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Y siguen ese empeño ahí, y a eso le llaman fe. A falsas promesas que no están en la Biblia. Y a mí me da mucha pena cuando hablo con personas y lo primero que me ponen es decir, porque el Señor me quiere llevar a las naciones. Y yo digo, pero Dios, ese no es el evangelio. Que el Señor quiere hacer esto y esto y esto conmigo. Y todo lo que el Señor... No, lo primero que Dios quiere hacer contigo es transformarte, es cambiarte, es que tu carácter se parezca al de Él. Que cuando la gente te vea, vean el reflejo de Cristo. Que cuando la gente te vea, vean una conducta digna de imitar. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Por favor, despertemos la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, con estos flautistas, hermano, el evangelio está siendo reducido a simple mercadería. El negocio, hermano, es un negocio. Podríamos decirle que para que este negocio pueda fluir y pueda avanzar, tienen que haber personas ingenuas, personas crédulas, que crean. Amén. Y aparte de que crean, personas que sean bien dadivosos, para que se mantenga en marcha este negocio. Hermano, es penoso lo que está pasando. Personas que en los púlpitos enarbolan su prosperidad. Que en los púlpitos lo que hablan son de sus logros y no de lo que Cristo ha hecho en ellos. Ese no es el mensaje. El mensaje es Cristo el que tiene que brillar. Lo que Cristo ha hecho en ti. Tú tienes que parecerte al Señor. Pero nos gusta esto. A usted le gusta que yo venga aquí y le haga 2 o 3 cuentos y le hable de todo lo que Dios está haciendo conmigo y ya, y terminó el mensaje. Y usted se fue en gloria. Hermano, los púlpitos no son para hacer autopresentaciones. Los púlpitos se utilizan para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Con un mensaje cristocéntrico. Donde la persona digna de imitar y de elevar a las alturas más altas y elevadas, óyame, se llama Cristo. Y todo mensaje que no tenga ese perfil no es un mensaje que viene de Dios. ¿Qué ves tú, Jeremías? Yo veo una vara de almendra y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mi palabra para ponerla por obra. El pueblo había perdido, óigame bien, el vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, vivir los mandamientos. El Señor dice, yo apresuro mi palabra, los que han abandonado, los que han dejado a un lado, para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Y eso es lo que Dios está demandando hoy en día de la iglesia. Porque nos estamos engañando, iglesia. No queremos vivir conforme a la palabra. Y las experiencias las estamos poniendo por encima de la Biblia. Es un peligro de muerte letal. Ninguna revelación, óigame, ninguna experiencia, ningún sueño, ningún éxtasis está por encima de los principios de la palabra de Dios.
¿Qué ve Jeremías? Ve una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted ve este concepto de este falso evangelio que se está pregonando, de este falso mensaje que se está dando hoy en día, dése cuenta que ahora se habla de la hipergracia. Un concepto ahora que se ha metido dentro de la iglesia. La hipergracia. Hiper es de algo grande, sumamente exagerado. Entonces, esto es exagerar la gracia. La hipergracia te dice que por más cosas que tú hagas dentro de la iglesia, ya tú eres salvo. No importa lo que tú hagas, tú eres salvo si aceptaste a Cristo. Que ya la gracia de Dios cubrió todo eso. Porque no son tus obras las que te van a salvar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Hermano, las obras no salvan. Es la gracia de Dios la que salva. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Las obras no salvan, pero llevan al infierno. Yo no sé si usted entendió. Tú puedes tener la gracia de Dios, pero tienes que obrar conforme a la gracia de Dios en ti, no conforme a la carne. Y hoy en día teólogos están advirtiendo de estas herejías que están dentro de la iglesia. Es penoso, hermano, escuchar cosas como estas, donde lamentablemente ya ni la palabra pecado se está mencionando en la iglesia para no ofender a los feligreses. Es un mensaje falso. Usted no puede hablar del infierno porque se pueden atemorizar los hermanos en la iglesia. Eso es falso también. Usted no puede hablar del juicio de Dios en la iglesia porque ya Dios no manda juicio. Ya eso pasó, eso está decretado para una fecha. Eso es falso también. Las palabras que tiene que utilizar, el mensaje que tiene que utilizar, no puede confrontar a las masas, porque entonces pueden abandonar la iglesia. Eso es falso también. El que trae el Padre, toda planta que fue plantada por el Padre, no lo mueve nada ni nadie. Va a recibir la palabra de Dios. Hermano, cosas como estas es la que estamos escuchando. Cuando ustedes ven en los altares que pastores, concilios, ministros, evangelistas, en la época de los judíos, allá en el Antiguo Testamento, ese hombre dice que hablaba con Dios cara a cara. La relación que tenía Moisés, óigame, no la tenía ningún hombre aquí en esta tierra. A los profetas le habla por sueños, revelaciones y visiones. A Moisés no, a mi siervo no, cara a cara yo hablo con él. Ese hombre tenía un llamado muy especial de parte de Dios, y era un ungido de Dios. Y en un momento dado, su hermana María y Aarón, ¿sabe qué hizo María? Murmuró de él. Murmuraron, eso dice la Biblia claramente. Amén. Y hubo castigo para ellos. Eso nos enseña en la Biblia. Porque lo que estaban haciendo era algo que no estaba bien. Había un celo, un racismo. Ellos estaban aplicando en su vida. Y usted no puede ser racista. Y Dios escuchó lo que estaban hablando de Moisés. No lo llamaron a él, hermano. No hicieron un juicio por una sana crítica. Estaban murmurando, no analizando el caso de Moisés, no sacando una conclusión. Y la murmuración y la crítica son dos cosas diferentes, aunque usted crea que es lo mismo. Cuando hablamos de murmuración, es una conversación en perjuicio de alguien que está ausente de la conversación. No es para nada bien, es para perjudicar a esa persona. Eso es murmuración. Pero cuando hablamos de crítica, es cuando tú haces un examen, haces un juicio, amén, acerca de alguien o algo.
¿Usted entendió eso? Entonces, si me habla de Moisés en un momento dado, mira que Moisés fue el que lo tocaron. Hermanos, Moisés fue un hombre pero un hombre muy especial de parte de Dios. Porque había un trato muy especial con este hombre. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra el hombre de Dios. Se rebelaron con él. 250 varones de los hijos de Israel estaban allí. Se levantaron contra Moisés. Y ya usted sabe lo que el Señor hizo con estas personas. ¿Pero por qué se rebelaron contra Moisés? Había envidia, rebeldía. Moisés era el hombre que tenía la autoridad espiritual de parte de Dios. Amén. Fue el hombre que sacó al pueblo con mano dura de la esclavitud de Egipto. Amén. Y ahora se nos está olvidando la obra que Dios ha hecho a través de este hombre. Y cómo estamos irrespetando a este hombre. Eran esclavos y él lo libró de la esclavitud y se levanta contra aquel libertador. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo te va a levantar contra el hombre que es el mediador? Contra el hombre que es el que está en la presencia de Dios intercediendo por ustedes. Eso hizo Coré, Datán y Abiram. Se levantaron, hermano. Y Dios no iba a pasar por alto todo esto. Amén. La gran pregunta: ¿ustedes creen que estamos en la dispensación de Moisés? No estamos en la dispensación de Moisés. Enséñeme a un Moisés hoy en día. Los milagros que Dios hizo a través de Moisés, ningún hombre en esta tierra lo ha hecho. Son dispensaciones diferentes, iglesia. Y tenemos que saber utilizar la Biblia para hacer ciertas comparaciones hoy en día. Ahora la gran pregunta: si este Moisés que dice la Biblia hubiese hecho algo, algún pecado públicamente, óigame, algo malo o incorrecto, yo le hubiera dicho a usted que no se hubiese pasado por alto. Que se hubiesen levantado del pueblo para demandarle a José rectificación, para demandarle a José arrepentimiento a Moisés, para que se vuelva, para que reconozca. Usted puede estar seguro de eso. Gloria al Señor. Que públicamente iban a exponer el pecado de aquel que trayese el anatema al pueblo. Eso es así, hermano. Amén. Entonces, cuando alguien está actuando mal y es llamado a capítulo, y usted habla el caso y usted sabe que no anda bien, hay que llamar a esa persona. Y esto no es crítica, esto no es murmuración. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Porque es que todo esto está dentro de lo que es la justicia de Dios. No pasó como Moisés porque fue un hombre fiel. Jeremías aparentemente no respetó los ungidos de Dios de aquella época. Porque el sumo sacerdote, esos se levantaron contra Jeremías. Los religiosos se levantaron contra Jeremías. Los profetas se levantaron contra Jeremías. El pueblo se levantó contra Jeremías. Porque había un mensaje verdadero, porque había un mensaje diferente al que estaban acostumbrados a escuchar. Aleluya. Y es que la palabra va a venir para reprendernos, para exhortarnos a nosotros. Entonces, cuando tú estás siendo dirigido por alguien, ya sea yo en la calidad de pastor y yo ando mal, estoy en adulterio, o me estoy robando los diezmos y las ofrendas de la iglesia y tú no puedes cuestionarme ni decir nada. Gloria a Jesús. Y estoy haciendo y deshaciendo en la iglesia. Si te levanta en contra mía y me cuestiona: pastor, venga acá, ¿qué está pasando con esto y esto? Yo lo estoy viendo, y la esposa suya, lo estoy viendo, que usted está entrando a aquella casa allá y está amaneciendo por allá. ¿Qué está pasando, pastor? Rebelde. ¿Por qué te está levantando contra el ungido? Porque el ungido no puede ser cuestionado. Bendito sea Dios. Yo no sé qué Biblia que estamos leyendo. Y yo no sé qué evangelio que hemos aprendido.
si el pastor persiste o el líder persiste en seguir pecando y viviendo una vida desordenada, y usted dice, ya yo no aguanto más, y se va para otra iglesia, eres un rebelde. Eres un rebelde. Porque tiene que quedarte ahí a que te pastoree el diablo. No importa que viole los principios de la palabra de Dios. No importa los requisitos bíblicos que hay para uno ser un ministro de Dios. No importa que lo viole todo, ya ese es el ungido y se acabó. ¿En qué mente está esto, hermano? En mentes ingenuas que no conocen la palabra de Dios. Y yo soy pastor, Te puede decir, como evangelista, que no, yo soy pastor. Y esto es para que usted tome el ejemplo. Cuando usted ve en actitudes así, hermano, no se quede callado. Llámeme, siénteme. Si yo no cogí ahí, cuando usted llama a los ancianos y siénteme con los ancianos y párenme. Hermano, la palabra es seria, el evangelio es serio, esto no es un relajo. Y hay muchos que estamos relajando con el evangelio, hay muchos que estamos relajando con el ministerio, hay muchos que estamos relajando con la predicación. Que yo me caigo y tú me levantas, que yo me caigo y que tú me levantas. Te va a levantar el diablo y se va a quedar contigo agarrado ahí. El evangelio no es un juego, esto no es un relajo, iglesia. Como en los tiempos de Jeremías. Wow, Señor, qué palabra, Dios mío. La Biblia nos enseña en un momento dado, hablando de los ungidos. No entiendo cómo Dios manda a Jeremías con este mensaje. Ante el sumo sacerdote, los sacerdotes, los que estaban en el templo, ante los profetas. Un mensaje para confrontarlo, para poner su palabra por obra, porque no lo estaban haciendo. Pero ¿qué diríamos nosotros hoy en día de Pablo y de Pedro? Privacidad o publicidad, lo que hizo Pedro, que Pablo tuvo que amonestarlo. En un momento dado, en Antioquía, dice la Biblia en Gálatas 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro era un ungido de Dios, hermano. Búsqueme un pastor, un ministro, un evangelista que se parezca a Pedro hoy en día. Búsqueme uno. ¿Me entendió? No lo hay. Sin embargo, escuche esto. Gálatas capítulo 11 al 14. El problema es que no estamos leyendo la Biblia. Y estamos aplicando lo que nos conviene. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ay Jehová, gloria al Señor. Y eso fue así, delante de todos. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gloria al Señor. Esto es fuerte lo que estamos viendo aquí. Si usted está enseñando algo públicamente que es una herejía, a un auditorio público, yo no puedo corregirlo aquí en la oficina. Y yo he hecho correcciones públicas aquí. Y algunos faltos de conocimiento. Ay, pero ¿por qué el pastor hizo eso así? No tiene amor. No, pues yo no estoy ofendiendo a nadie. Pero el pueblo no se puede quedar confundido. Enseñanzas públicas que son heréticas tienen también que ser corregidas públicamente. Entonces, el apóstol Pedro aquí está actuando mal. Y ya Bernabé, que también es un hombre de Dios, está siendo arrastrado por la actitud de Pedro también. No es la más correcta. Y los que andaban con Pedro están también en la misma actitud.
viviendo una vida de hipocresía. No, somos, o sea, eres judaizante, estás viviendo por gracia, por ley. Fue lo que Pablo le quiso decir. Entonces, como ustedes ven aquí, Pablo tiene que reprenderlo de manera pública. Porque lo que él estaba haciendo no era correcto, hermano. Porque lo que él hizo, lo hizo públicamente. No fue nada personal de él y Pablo, fue algo público con relación a la enseñanza del evangelio. No juzgue, te dicen de una vez. No toque al ungido. ¿Y quién era Pedro? Era un ungido. Y Pablo tuvo que reprenderlo, siendo un ungido. Entonces, no toque al ungido de Jehová es porque tú cuestionas la enseñanza. Te están diciendo que tú estás tocando al ungido de Jehová. Porque te saltan con cosas raras, cosas antibíblicas, y tú la cuestionas. Porque te hacen decreto y tú sabes que el decreto no es bíblico. Porque te hacen declaraciones que no son bíblicas, y cuando tú la cuestionas no estás tocando al ungido. Y hay muchos ungidos que están metidos en motel, adulterando, pecando, robando y haciendo un sinnúmero de fechorías también. Y hay que dejarlo así porque es el ungido. Gloria al Señor. Sin embargo, 1 Timoteo 5, 19 al 20 dice: contra un anciano no admite acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Eso es la Biblia, no soy yo. A los que persisten en pecar, ¿qué es lo que hay que hacer? Reprenderlo. El que no se quiere arrepentir, hay que reprenderlo. Gloria al Señor. Entonces ahora no, al que persisten en pecar, lo que hay que apoyarlo y ponerle una sábana para que nadie vea, y tú confabularte. Ahí sí tú estás cuidando al ungido de Jehová. Que el Señor reprenda al diablo 1 y 1000 veces. Ese evangelio es un evangelio infernal. Eso no viene de Dios. Es un evangelio falso de toda falsedad. Iglesia tiene que despertar, porque estos son tiempos de apostasía. Eso es apostasía. Y estamos cogiendo los púlpitos y los altares para defender cosas como estas, para pasar paño tibio, para tapar el pecado que está permeando los altares de la iglesia hoy en día. Si no nos arrepentimos, nos va a llevar el diablo con todo y zapato al mismo infierno, porque no estamos viviendo el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es santo. El hombre y la mujer de Dios que han sido lavados, hermano, con la sangre de Cristo, y que han aceptado al Señor y que han experimentado un nuevo nacimiento, debe haber, hermano, un carácter parecido al de Cristo. La simiente de Dios está en él, y por eso no practique el pecado. Gloria al Señor. Esto es penoso lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Lo que está pasando. En la época de Jeremías le faltó el respeto aparentemente a los religiosos, al rey, porque daba un mensaje verdadero. A la gente no le gustaba escuchar el mensaje de Jeremías, porque siempre Jeremías le hablaba de que tenían que volverse a la senda antigua. Jeremías le decía del juicio que venía. Y los profetas decían: es que no hay ningún juicio, es paz que viene, es paz, 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 paz es que viene. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, estamos como en la época de Jeremías. Gloria al Señor. Es penoso. Es penoso lo que está pasando. Pido a Dios que tenga misericordia. Alabado sea Dios. Estas son cosas que me indignan, lo que yo estoy escuchando, lo que estoy viendo, y el pueblo diciendo amén, hermano. Predican herejías hoy en día, ya hasta los muertos están apareciendo ya. Y hablan con la gente y todo eso, y toda la gente dice amén, gloria a Dios. Esto se acabó, hermano. Esto se acabó.
Antes aparecía un muerto y hablaba con usted sabe que era un espíritu, porque un muerto no tiene la potestad de venir, ¿me entiende? Ya hoy en día yo digo amén, porque fue un muerto cristiano que se me apareció. Es terrible lo que está pasando. Pastor, no, yo no estoy exagerando, hermano. Están pasando cosas raras en la iglesia. A mí me llegó un caso. No digo iglesia ni digo quién es la persona, pero a mí me llegó un caso de una iglesia de esta ciudad donde había alguien, y espero que me esté escuchando ese alguien, que cogía, o vamos a decir, vamos a hablar de la víctima. Me imagino que lo hacía con los demás. Tú quieres que ven, vamos a la casa, vamos a hacer un trabajo para que el Señor te bendiga, el Señor esto y el otro. ¿Y sabe qué hacía? Que comenzaba a sacarle dinero. Necesitábamos 30,000 pesos para hacer este trabajo. Yo te voy a poner para que tú hables con Moisés, para que tú hables con Abraham. Entonces convocaba. Pero era con personajes bíblicos. Esta persona me dijo, pastor, yo pedí más de 1 millón de pesos. Yo siendo nuevo creyente, yo no sabía esto. Como eran personajes bíblicos, me ponía a consultar con los muertos, pero eran personajes bíblicos. Lo triste es que muchas veces decimos amén. Señor tenga misericordia. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Por eso fue que Pedro así fue reprendido. Le dijo, oye, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después, esto es Gálatas 2:12 en adelante, que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Esto fue a quién que se lo dijeron? A Pedro, hermano. ¿Quién era Pedro? Un ungido de Dios, un apóstol, pero de lo verdadero. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el que persiste en pecar, que hay que reprenderlo. Amén. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué hay que hacer cuando peca? Hay que reprenderlo. Pero sigue diciendo que si tu hermano no te escucha, entonces que busque 2 testigos. ¿Para qué? Para que lo amoneste delante de los 2 testigos. Y si él todavía persiste en seguir en su mala actitud, ¿qué dice? Que lo tengan por gentil o publicano. Ustedes lo sacan, ya usted no pertenece a la iglesia. Si eso se haría hoy, no hay amor. Mira, lo sacaron. Es que es un pecado que está permitiendo el testimonio de la iglesia, hermano. No se puede tolerar, no se puede pasar por alto. Gloria al Señor, aleluya. Por eso Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué fue lo que le dijo a Tito Pablo? Timoteo, 2 Timoteo 4:2-3, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya eso no se usa hoy en día. Hay muchos predicadores que si pudieran sacar estos versículos de la Biblia, hermano, hace siglos que lo hubieran sacado. No lo usan en sus iglesias. Versículos como estos, no lo usan. Pero están en la Biblia que usted tiene y que yo tengo. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. El evangelio no puede ser cambiado.
Él lo mandó allí ¿para qué? Para detener cualquier enseñanza herética, falsa, que podía traer consecuencias negativas al pueblo. Cuando la herejía se mete en el pueblo, el diablo también se mete. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es posible que usted no tenga el derecho de cuestionarme a mí? Pero ay, si me abandona, porque yo persisto en el error. Ay. Ay, si usted quiere corregirme moralmente a mí porque no ando bien, o porque tengo unas enseñanzas que están torcidas totalmente. Ay, si se me fuese un rebelde. Pero no nos examinamos nosotros. Iglesia, tenemos que vivir la palabra. Estamos como los días de Jeremías, que la palabra se dejó a un lado. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios se dejaron a un lado. Y nos inventamos un sinnúmero de enseñanza dogmática, dogma de hombre, y eso fue lo que se implementó dentro del pueblo, lo que decía la gente, no lo que decía la palabra. Y hoy en día estamos en el mismo tenor, como en los tiempos de Jeremías. Y le dicen, no, ese es un rebelde porque se fue. No, el Señor habla claramente en Mateo 15:14. Dejarlo, son ciegos, guía de ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tú no te puedes dejar guiar de un ciego. No lo digo yo, yo estoy citando por si acaso. Si no andamos derecho, usted no puede dejarse pastorear de mí. Silencio sepulcral. Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Entonces muchos estamos manipulando la escritura para que no nos cuestionen, para que no nos corrijan, porque yo soy el ungido. Es verdad que Dios me ungió para ser pastor, eso es verdad, pero eso no me hace intocable. Yo soy un hermano de ustedes, soy un consiervo. En los tiempos de Jeremías se tuvo que levantar Jeremías y comenzar a dar la palabra dentro del pueblo, porque el pueblo no andaba como tenía que andar. El pastor David Wilkerson, en uno de sus libros, escribió las siguientes palabras. Él dice: en mi opinión, existen muchos mercenarios en el púlpito hoy en día. David Wilkerson, que partió con el Señor. Pastores cobardes que están contentos con darle a los cristianos fríos lo que ellos piden. Predican mensajes cortos, optimistas, positivos, que no representan amenaza alguna, con poco o ningún contenido bíblico o evangélico. Para la gente no es otra cosa que una experiencia que lo hace sentir bien y que lo está conduciendo a la destrucción. Eso decía el hermano David Wilkerson, uno de los hombres que verdaderamente yo respeté como un gran hombre de Dios. Cuando este hombre partió, que en ese accidente, hermano, mire hermano, yo me compungí en mi espíritu. Porque cuando se habla de profeta verdadero de este siglo XXI, ese fue uno. No le tocan haciendo cuentecitos para que le den buenas ofrendas y confabulándose con el liderazgo para que le abran púlpito y le den púlpito. No. Un hombre comprometido con la verdad. Porque hoy en día muchos de nosotros como predicadores hablamos más de nosotros que de Cristo. Y eso es penoso, hermano. Eso es penoso. Tenemos que tener cuidado con los lobos que están ahí metidos, que andan entre las ovejas. Amén. Pero son lobos. Con piel de oveja, pero son lobos. Hay que tener cuidado. Y
Y el lobo nunca te va a llevar a un lugar seguro. No. No te va a dar seguridad. El lobo lo que le interesa es tu carne. Hay muchos lobos en los altares. Y ustedes ven que hay muchos lobos que mientras más grupitos hacen en la iglesia es más fácil de manipularlo. Es penoso, hermano, como las iglesias seguían solas hoy en día. No crecen espiritual. Hoy en día estamos con la visión celular y aparentemente se ve bonita y buena. Pero si no hay una persona con capacidad de pastor, ¿cómo va a dirigir un grupo? ¿Cómo va a crecer espiritualmente? ¿Cómo usted cree que un grupo de personas reuniéndose una vez a la semana como iglesia, ustedes creen que puedan crecer en la palabra? Es penoso lo que está pasando hoy en día, iglesia. Y lo triste es ver el pueblo diciendo amén. Amén. Oye, Arca de Salvación, pueblo que me escucha. Esta es la época donde tenemos que tener la característica de los hermanos de Berea. Que todo lo que alguien predique, que te citen la palabra, que te digan dónde está en la Biblia. Esta es la época de los cuentos y fábulas en los altares. Y le digo esto a la iglesia para que despierte. Porque lo que estamos viendo hoy en día, aún en nuestro entorno, es algo muy penoso. Por eso es que yo he dejado prácticamente de participar en muchas actividades. Porque la mayoría de cosas muchas veces que se hacen son herejías. Mensajes antibíblicos. Y el pueblo diciendo amén. Iglesia, este mensaje no termina aquí. Este mensaje será desarrollado el domingo que viene, con todas sus citas bíblicas. Lo que te digo, Arca de Salvación, Cristo está a la puerta. La primera señal de los últimos tiempos es el engaño religioso. Y este mensaje que he dado inicio en el día de hoy es para que usted siempre esté alerta. Yo, como pastor, me siento contento en ser pastor de una iglesia como esta. ¿Saben por qué? Porque veo que es una iglesia que va madurando y que no se está dejando meter yuca por batata ni gato por liebre. Y yo espero que usted no cambie, que usted se mantenga en la palabra ahí, sumergido en la Biblia. Óigame, por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar si nos guiamos de la palabra. Mientras yo viva, este es mi compromiso, iglesia, de mantenerte en el redil, de darte el pasto fresco, la palabra verdadera, sin quitarle, sin añadirle, sin confabularme con la injusticia, sino tratando de que si Cristo viene, usted y yo podamos partir hacia el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Señor, gracias por estas palabras, Señor. Pido, Señor, que sea usted glorificándose en este pueblo y que esta iglesia pueda seguir despertando a la realidad bíblica de la palabra de Dios. Ayuda a mis hermanos, a los amigos que están aquí, porque es que es tuyo. Escucha tu voz y entiende lo que estamos predicando. Sabe que lo hacemos con sinceridad. Señor, ten misericordia de aquellos que todavía no te conocen. Ten misericordia de aquellos que están errados. Ten misericordia de los contumaces que no quieren cambiar su actitud. Pero hay otros que quisieran cambiar su actitud y por la ignorancia no lo hacen. Te pido que estas palabras puedan despertarlo y ayudarle a entender, Dios mío, de que usted quiere que seamos genuinos, que nos parezcamos a ti, Señor. Glorifícate, mi Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor.
Te lo pido y te doy las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.